Buenos días, bienvenidos. Bienvenidos a tu canal Química General en Acción. Mi nombre es Edgar del Carpio y en esta ocasión hablaremos de lo que son los carbohidratos y las biomoléculas para culminar la parte del tema estereoquímica. Como nosotros sabemos ya, los carbohidratos son una parte esencial del organismo. El término carbohidrato proviene de un derivado del término francés y es un hidrato de carbono. Básicamente, estas son biomoléculas que se encuentran conformadas por tres elementos vivos, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Y está presente en muchas funciones biológicas, son muy importantes para los organismos. Por ejemplo, las plantas son capaces de atrapar energía del sol dentro de las moléculas de los carbohidratos. Vamos a ver. Ok, ya vamos a solucionar un pequeño problemita aquí. Listo. Entonces, ¿qué vendrían siendo los carbohidratos? Como lo dije, normalmente están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno y su forma básica es CH2O. Los tipos de carbohidratos que nosotros podemos tener en la naturaleza son triosas, son tetraosas, pentosas, hexasosas y que esto lo pueden corroborar con los que han aprendido en sus temas de biología básica. Y según el grupo químico, principalmente tenemos dos tipos de carbohidratos: aldosas, que vienen derivados de los aldehídos, y las cetosas, que vienen derivados de las cetonas. Entonces, podemos encontrar una gran diversidad de carbohidratos en nuestro organismo, que son los polisacáridos a base de almidón, las glicoproteínas, que son responsables de diversas funciones en el grupo sanguíneo, los glucósidos, que son fármacos, los glucósidos, y tenemos los mucopolisacáridos, como el ácido hialurónico, y los ácidos nucleicos, como la ribosa. Ok, entre la clasificación de los carbohidratos, los podemos clasificar en monosacáridos, que son glicosas sencillas, los olisacáridos, que son glicosas un poquito más ya complicadas, que básicamente están conformados por dímeros que pueden ser tri, tetra y pentadímeros con una longitud de hasta 9 o 10 átomos de carbono. Esto es importante. Y los polisacáridos, que ya son más complejos, son moléculas más grandes con más de 10 átomos de carbono, que son los homopolisacáridos, los heteropolisacáridos y los carbohidratos complejos, que son macromoléculas más grandes, que muchas de ellas son constituyentes de sistemas biológicos fundamentales. Entonces, como les decía con anterioridad, la clasificación de los monosacáridos son las aldosas. Fíjense que las aldosas vienen derivados tienen un grupo funcional aldehído. Si nosotros vemos esta molécula, el grupo principal es aldehído. Esta molécula tendría 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono. Y el grupo principal fundamental sería el aldehído. Y en este caso tendría una cetosa, este sería el carbono 1, este sería el carbono 2, este sería el carbono 3, este sería el carbono 4, este sería el carbono 5 y este sería el carbono 6. Y el grupo principal funcional de este compuesto es una cetona y por eso se diría que es una cetosa. Entonces, el gliceraldehído es una aldotriosa, que fíjense que aquí yo tengo en posición cis los dos grupos OH y tengo tres átomos de carbono. Esta es la cadena carbonada de la proyección de Fischer, y nosotros aquí podríamos determinar, si queremos repasar, las configuraciones absolutas de este compuesto. Por ejemplo, nosotros sabemos que en este caso el grupo funcional principal aquí viene siendo el OH. ¿Por qué? Porque este carbono que está justo acá, él está unido a dos oxígenos y a un hidrógeno. Y aquí estoy directamente enlazado al átomo de oxígeno. Mientras que este carbono que están aquí abajo, este carbono que está aquí, estaría unido a un oxígeno y a dos átomos de hidrógeno.
Basando en esto, esta sería la prioridad estereoquímica 1, esta sería la prioridad estereoquímica 2, y esto de aquí abajo sería la prioridad de estereoquímica 3, y hacemos lo de costumbre. Cuando 1 busca 2, busca 3, sería el estereoisómero S, porque giro en sentido contrario las agujas del reloj, pero la prioridad 4, el hidrógeno está lo más cercano de mí, entonces el carbono 2 en este compuesto tiene una estereoquímica R, y si quiero sacar la estereoquímica del carbono 3, no la puedo sacar. ¿Por qué no puedo sacar la estereoquímica del carbono 3? Porque si yo me veo este compuesto que está aquí, recuerden que para que un compuesto sea ópticamente activo, él debe tener un carbono, tiene que tener los 4 sustituyentes distintos, y en este caso no tengo los 4 sustituyentes distintos. Y aquí, si yo quisiera sacar los centros quirales, fíjense que no puedo porque este no es un carbono ópticamente activo, este es un carbono tampoco ópticamente activo, y este señor tampoco es ópticamente activo. Entonces, para ustedes sacar las configuraciones absolutas en todas esas moléculas, y a manera de repaso, solamente tengo un carbono quiral, y es el carbono C, el carbono central, porque tienen 4 sustituyentes distintos. Tengo un hidrógeno, tengo un OH, tengo un grupo aldehído, y tengo este carbono que está aquí abajo. Entonces, como iba nombrando con anterioridad, tenemos el caso del gliceraldehído, que es el isómero D, que significa que es destro-rotatorio, gira la luz polarizada hacia la derecha, y puede generar su imagen especular igualito como hemos visto ahorita, pero con un monosacárido sencillo, que es esta molécula de carbohidrato, con su respectivo centro asimétrico. Y bueno, lo que vemos aquí es la relación de imágenes especulares que guardan. Esto es una relación entre el D y el L. Recuerden que no siempre hay una correlación entre el D y el L con las configuraciones absolutas, pero aquí tenemos, este es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3, vendría siendo el estereoisómero R, pero como el hidrógeno está lo más cercano, lo más de nosotros, está el grupo principal de menor prioridad, no está lo más alejado posible, es S la configuración absoluta, y aquí tendrían 1 que busca 2, que busca 3. Este vendría siendo el S, pero nuevamente este hidrógeno está lo más cercano posible de nosotros y viene siendo el estereoisómero R. Esto lo estamos haciendo a modo de repaso para que no nos olvidemos de cómo determinar las configuraciones absolutas, que esto es lo más importante de la estereoquímica, las proyecciones y cómo invertir las configuraciones, y especialmente también las configuraciones de silla, y cómo determinar los centros quirales. Entonces, aquí tenemos una serie de hieles de varios compuestos, por ejemplo, con sus respectivas proyecciones de Fischer del gliceraldehído. Recordemos a manera de repaso que en la proyección de Fischer lo que me indica es que los grupos que están en horizontal, como estos que están aquí, el hidrógeno y el grupo hidroxilo, se encuentran lo más cercano posible del plano, están saliendo de la pantalla, mientras que los grupos que están en vertical, que generalmente son las cadenas carbonadas, se encuentran entrando a la pantalla. Vamos a cambiar el color aquí para que se pueda ver mejor. Se encuentran entrando a la pantalla. Este es el caso del D y este es el caso del L, similar. Una correlación entre las fórmulas y las respectivas proyecciones de Fischer. Un factor y algo que es sumamente importante, por ejemplo, es el tema de la eritrosa y la treosa. La eritrosa y la treosa deriva en un término súper importante que lo utilizaremos en proyecciones estereoquímicas, especialmente cuando veamos el tema de haluros de alquilo, el tema eritro, el término eritro, y el término treo, que lo veremos más adelante en las próximas láminas. Si ustedes se fijan, este compuesto que está aquí es un compuesto con 4 átomos de carbono, carbono 1, carbono 2, disculpen un poco lo distorsionado de los, estoy dibujando con el mouse, escribiendo, carbono 3 y carbono 4, tengo mis 4 átomos de carbono, y fíjense que tengo 2 centros quirales. Estos 2 centros quirales vendrían siendo estos dos. Fíjense que este compuesto básicamente tiene 2 sustituyentes. En torno al carbono tiene 2 sustituyentes iguales, que son los hidrógenos y los grupos OH.
Mm, Otra cosa importante, yo no puedo decir que esto es un compuesto meso, y es importante porque un compuesto meso tiene que ser superponible. El aldehído no es superponible con este grupo CH2OH. Eso es importante porque me he dado cuenta que muchas veces me preguntan que cuando ven una molécula que tiene dos sustituyentes iguales, como por ejemplo este caso, esta molécula que tiene dos hidrógenos y dos grupos hidroxilos, me dicen, profesor, eso de una vez ya es eso de una vez ya es un compuesto meso, y eso no es así. Los compuestos mesos tienen que ser superponibles. Pero lo que les está diciendo que esto es importante porque cuando yo tengo ambos sustituyentes, y disculpen que les cambie tanto de color, pero es para resaltar, cuando yo tengo ambos sustituyentes del mismo lado, se dice que proviene de una eritrosa, pero que eso es un compuesto eritro. Cuando yo tengo una estereoquímica y me dicen, por ejemplo, eritro 2,3 dibromopentano, ya me están diciendo que esos bromos están en la proyección de Fischer del mismo lado. Y cuando me dicen treo, significa que los grupos sustituyentes están a lados opuestos de la molécula en proyección de Fischer. Y esto sería otro ejemplo de otro carbohidrato. Vamos a ver, fíjense. Entonces, en treo, lados opuestos. Fíjense dónde están los hidrógenos, en lados opuestos de la proyección de Fischer. En eritro, en el mismo lado, tanto los hidrógenos como los grupos hidroxilo. Entonces aquí tenemos la nomenclatura de eritro y treo. Vamos a poner un láser acá. Se usa para nombrar pares de estereoisómeros que poseen dos centros quirales adyacentes. Eso es importante, los dos centros quirales adyacentes, y necesariamente pueden o no ser compuestos mesos. Recuérdense que los compuestos mesos tienen que ser superponibles. Entonces, las moléculas simétricas se nombran como meso o como otra clasificación, otra nomenclatura, que yo puedo decir meso compuesto o yo puedo decir DL. Puedo decir en algunos casos meso y DL. DL es cuando tengo los dos centros quirales que uno gira para la derecha y la izquierda, pero a veces no siempre se puede emplear esa connotación, pero mejor es al compuesto meso llamarlo al, como su nombre lo dice, meso. Entonces fíjense, esto es lo que les estaba nombrando y casualmente les nombré el mismo ejemplo. Vamos a cambiar por el amarillo, fíjense. Esto es un compuesto, este es el eritro. Fíjense, tengo el carbono 1 es este de aquí abajo, porque si yo comienzo a nombrar la molécula por aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5, le asigno la mayor número a los sustituyentes, tengo que nombrarlo por aquí abajo. Es importante que sepan dónde nombrar los compuestos, dónde comenzar la numeración. La numeración correcta sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 y carbono 5. En torno al carbono 2 y al carbono 3 tengo los mismos sustituyentes. Tengo bromo-hidrógeno. Bromo-hidrógeno son dos centros asimétricos porque estos dos centros asimétricos que están aquí, disculpen, se me fue la lámina. Tengo dos centros asimétricos. Estos dos son carbonos asimétricos. Y en torno a ese carbono asimétrico tengo dos bromos, ¿verdad? Dos compuestos bromados que están del mismo lado en el carbono 2 y en el carbono 3. Como estos compuestos están del mismo lado, digo que es un compuesto eritro. En el isómero al lado, en el carbono 2 y en el carbono 3, los bromos están del lado opuesto, digo que es un compuesto treo. Entonces cuando yo hago ese cambio, lo que tengo es un cambio en la configuración absoluta. Vamos a ver para el eritro para que ustedes vean cómo cambian los centros quirales. Esta prioridad es 1 en el carbono 2, la prioridad 2 es la de arriba, porque este carbono está unido a un bromo, mientras que este carbono está unido a 3-metilo, y el hidrógeno, como sabemos, es prioridad 4. 1 busca 2, busca 3, sería el estereoisómero S, pero como está mirando lo más cercano posible, es el R. Yo aquí estoy dibujando distintos estereoisómeros. ¿Por qué? Porque si yo veo el eritro y ahorita paso al treo, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. 1 busca 2, busca 3, es S, pero el hidrógeno está lo más cercano posible de mí. Lo invierto, sería 2R.
Y aquí sería igual. Fíjense, sé que es diestereoisómero porque estoy cambiando solo la configuración de un centro quiral. Aquí sería 1, 2 sería igualmente aquí abajo. Vamos a cambiarlo de color. Este sería 1 el bromo, 2 sería la cadena de abajo porque este carbono va a estar unido a un bromo, mientras este carbono va a estar unido a un carbono y 2 hidrógenos. Este sería 2 y este sería 3. Para cualquier duda que tengan sobre la asignación de los centros quirales, pueden ver las clases anteriores. 1 busca 2, busca 3. R, hidrógeno saliendo, S. Entonces, en el eritro, la configuración absoluta de esos carbonos sería 2R, 3R. Mientras que en el treo, 1 busca a 2, busca 3. 1 busca 2, busca 3, porque de nuevo la cadena de aquí abajo tiene mayor prioridad porque este carbono está unido a un bromo, mientras que este carbono está unido a un carbono, hidrógeno, hidrógeno. 1 busca 2, busca 3, sería S, el hidrógeno. Ajá. Entonces, en este caso, disculpen, aquí hubo 1 busca 2 sería S, aquí sería R. Me confundí en algo, determinando el centro quiral aquí. Este sería el treo es 2R, 3R. Y este señor, el eritro, aquí disculpen, me confundí. Cuando hago que 1 busca 2, busca 3, gira en sentido de las agujas del reloj, es R, con el hidrógeno lo más afuera, es S. Fíjense que estoy dibujando 3 enantiómeros. El eritro sería el centro quiral 2R, 3S, porque, como les digo, aquí me había confundido, 1 busca 2, busca 3, sentido de las agujas del reloj, hidrógeno hacia afuera, S. Y el treo, los dos estarían girando en sentido contrario hacia las agujas del reloj, que vendrían siendo S, pero invierto el centro quiral. Entonces, fíjense, yo sé que son diestereoisómeros estos dos compuestos porque yo nada más estoy cambiando un centro quiral. Estos compuestos tienen propiedades físicas y químicas distintas. Yo estoy pasando de un compuesto que es un estereoisómero, que tengo un centro quiral 2R, 3R, 2R, los dos son 2R, los conservo, a otro diestereoisómero que estoy invirtiendo un solo centro quiral. Entonces eso me quiere decir que estos dos compuestos van a tener propiedades físicas y químicas distintas. Yo hubiera dibujado un enantiómero si yo hubiera pasado ambos compuestos invertido, ambos centros quirales. O sea, recuérdense, un enantiómero tiene, si tengo una molécula de dos centros quirales y un enantiómero, invertir los dos centros quirales. Si es de estereoisómero, solo invierte un centro quiral. Entonces, vamos a ver ahorita qué pasa con el mesocompuesto. Fíjense por qué les digo mesocompuesto. Porque este es el DL, como les digo, o sea, DL es distinto al término meso, están de lados opuestos, este compuesto va a tener una rotación específica, se le dice DL porque uno de los carbonos va a girar la luz polarizada hacia la derecha y el otro hacia la izquierda, mientras el compuesto meso sí la va a girar en un mismo sentido, y el meso en este caso sería una especie de eritro, pero su clasificación correcta es meso porque este compuesto que está aquí no es meso porque estos grupos son totalmente distintos. En el 2,3 dibromopentano, en el ácido tartárico es un compuesto meso porque es superponible porque tiene hidrógenos totalmente, tiene grupos totalmente distintos. Entonces recuerden, meso aplica para una definición, como les estoy diciendo, y DL es para la rotación específica. Aquí tenemos otros ejemplos de carbohidratos de una familia de las aldosas. Tenemos carbohidratos que van desde 5 átomos de carbono a carbohidratos que ya estamos incrementando los mismos 5 átomos de carbono, pero estamos sustituyendo las posiciones. Fíjense que en la ribosa todos los grupos hidroxilos están de un mismo lado. En la aranosa el grupo todos están de un mismo lado a excepción del carbono 2 que estoy invirtiendo. Aquí estoy cambiando la posición, si lo veo, lo estoy comparando respecto a la ribosa. Estas comparaciones son respecto a la ribosa. En el carbono 1, 2, 3 estoy cambiando el grupo hidroxilo y aquí estoy cambiando en la lisosa, estoy cambiando las posiciones, los carbonos
2 y 3 de los grupos hidroxilo. El número de estereoisómeros posibles aumenta, como es lógico, a partir de que aumenta el número de centros quirales. Recuerden que siempre hay una regla que es 2 a la n, al menos que haya un compuesto meso. El número de estereocentros quirales me va a dar el 2 más el número de estereocentros quirales elevado, me va a dar el número de estereoisómeros posibles. Hay un término súper importante que es el epímero, ¿ok? Entonces, para recapitular, antes de continuar, recuerden, los compuestos erito y treo se refiere a compuestos que vienen de la eritrosa y la treosa, que son moléculas que tienen dos centros quirales y que los dos centros quirales están adyacentes entre sí. Eritro del mismo lado ambos sustituyentes, treo del lado opuesto. El término DL se utiliza para expresar una molécula que tiene dos centros quirales que giran la luz polarizada a la derecha o a la izquierda, y el meso es para una molécula que no es ópticamente activa, es una molécula que tiene dos centros quirales principalmente adyacentes, pero que es superponible. Entonces ahorita vamos a ver un término importante que es el epímero. El epímero básicamente son carbohidratos que solo se diferencian en la configuración absoluta de un centro quiral. Por ejemplo, si yo estoy comparando la D-manosa con la D-glucosa, fíjense que estos dos compuestos, vamos a ver solo la comparación de estos dos compuestos. La manosa y la glucosa. Fíjense, si yo voy en la manosa, tengo el grupo H de un lado, del lado izquierdo de la molécula en el carbono 2 y 3, y del lado derecho de la molécula en el carbono 4 y 5. Mientras que si yo veo en el caso de la manosa, de la glucosa, perdón, tengo los dos grupos OH a la derecha y solamente invertí la configuración en el carbono 2. Entonces esto se dice que es un epímero en el carbono 2 porque el grupo OH que estaba aquí, vamos a cambiarlo de color, el grupo OH que estaba del lado izquierdo de la molécula pasa al lado derecho de la molécula en la glucosa. Eso se llama que es un epímero. Epímero es que nada más cambia la posición de uno de los grupos y por lo tanto, y por ende, cambia la configuración absoluta de uno de los centros quirales. Igual es aquí. Aquí yo tengo de la glucosa y de la galactosa, tengo un epímero en el carbono 4. ¿Por qué? Porque estoy cambiando una configuración solo en el carbono 4. Fíjense, en el glucosa estaba a la derecha de ustedes de la molécula y aquí está a la izquierda. Eso es un epímero. Otras cosas importantes que podemos ver fueron, por ejemplo, la dihidroacetosa, que básicamente son carbohidratos de 3 átomos de carbono, familia de las acetosas. No es una molécula ópticamente activa, porque recuerden que para ser una molécula ópticamente activa yo tengo que tener los 4 sustituyentes distintos. Aquí no tengo 4 sustituyentes distintos, así que aquí no hay quiralidad. Y aquí tengo 2 hidrógenos, por lo tanto no es una molécula ópticamente activa. Y disculpan que les recalque tanto esto, pero muchos estudiantes me han preguntado que por qué yo tengo, se han confundido pensando que todas las moléculas son ópticamente activas, y recuerden que la actividad óptica, especialmente las proyecciones de Fischer, esto es básicamente como ustedes estudiaran esto, se deriva de que tenga 4 sustituyentes distintos. Entonces, por eso es que estoy haciendo énfasis en esto que está aquí. Si yo digo la proyección de Fischer solo para este carbono, o sea, solo para ese carbono que está aquí, dibujando la proyección de Fischer, no de toda la molécula. Esta sería la proyección de Fischer solo para este carbono. Carbono, hidrógeno, hidrógeno, OH. Y la molécula de aquí abajo, la conexión lineal. Fíjense, tengo dos sustituyentes iguales, por lo tanto la molécula, dos hidrógenos, por lo tanto este carbono no es quiral. Ok, tengo carbohidratos con 4 átomos de carbono, esto es de manera general para que ustedes lo vean. Igualito tengo que asignar los centros quirales. Y aquí vamos por prioridades. El centro quiral, la acetona, tiene mayor prioridad que el grupo hidroxilo, entonces este vendría siendo mi carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Y
eritrulosa sí tengo un centro quiral. ¿Por qué? Porque este carbono, fíjense que tiene sustituyentes distintos a ambos lados de la molécula. Podemos determinar la configuración electrónica de ese centro quiral. Este es prioridad 1. Prioridad 2, vamos a ver este carbono que está aquí arriba, está enlazado a un oxígeno, a otro oxígeno y a otro carbono, mientras que este carbono que está aquí abajo está enlazado a un oxígeno, a un hidrógeno y a otro hidrógeno. Entonces, prioridad 1 vendría siendo, disculpen, vamos a cambiar la coloración, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. ¿Por qué? Porque cuando vamos al desempate aquí, oxígeno, oxígeno, la parte de arriba y de abajo de la molécula serán iguales, pero aquí gana este oxígeno. Entonces sería prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Voy en sentido contrario a las agujas del reloj. 1 busca 2, busca 3. Vendría siendo S. Pero como el grupo de menor prioridad está lo más cercano posible a mí, es R. Recuerden, importante, entonces comienzo a nombrar la molécula por aquí. 1, 2, 3, 4. Sería 3R. Este sería el caso del 3R, porque si comienzo a nombrarla por aquí, 1, 2, 3, 4, la cetona tendría mayor posición en el localizador. Entonces, fíjense, es súper importante otra cosa, es que no siempre invierta los centros quirales. O sea, yo invierto los centros quirales, que eso es otra duda que me ha surgido, cuando el grupo de menor prioridad está lo más cercano hacia mí. Si el grupo de menor prioridad no está lo más cercano hacia mí, yo no invierto ese centro quiral, ¿ok? Aquí tenemos ejemplos de carbonos o familias de carbonos con 5 átomos de carbono. En el caso de las cetosas, 6 átomos de carbono. Tenemos la cicosa, tenemos la fructosa, la sorbatosa y la tagotosa. Eso serían de cetosas. Cetosas porque tengo grupos funcionales ceto. La molécula no comienza con un aldehído, sino con una cetona. Y ahorita más adelante vamos a ver qué significa eso. Tengo una aldosa que es la de glucosa. ¿Por qué es aldosa? Recuérdense, es una aldosa porque comienza con un grupo funcional aldehído, mientras que la fructosa es una cetosa del grupo de las glucosas. Ejemplo de carbohidratos, bueno, la de glucosa es una aldohexaosa. ¿Por qué? Aldohexaosa debida porque del ácido carboxílico, y digo que es hexaosa porque tengo disculpen, aquí 1, 2, 3, ¿verdad? 4 en mi molécula voy a tener básicamente 5 y 6 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso es que viene el término hexaosa, 6 átomos de carbono, y derivado como comienza con el grupo funcional aldehído, de ahí debería el término aldohexaosa de la clasificación de los carbohidratos. Están presentes en la sangre y son abundantes en la naturaleza. La fructosa entonces vendría siendo también otro isómero. Pudiéramos calcular, determinar lo que son isómeros estructurales, pero son isómeros estructurales en cuanto a su función, que es lo que comenzamos a ver en el principio del tema. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Básicamente tengo 3 centros quirales aquí, porque este es centro quiral, este es centro esquiral, y este aquí arriba es centro quiral. Y esos 3 centros quirales que tengo una cetosa, un grupo ceto. Entonces sería una defructosa. Es uno de los azúcares más comunes que se categoriza como una cetosa porque comienza con un grupo ceto y tengo 6 átomos de carbono y es el más dulce de los azúcares. Por eso hay que tener cuidado cuando uno cambia de un azúcar a otro. Por ejemplo, que uno hace las sustituciones que dicen, vamos a cambiar esto de glucosa por una fructosa, por estos derivados del azúcar. Hay que tener cuidado y consumirlo siempre con moderación. La amilopectina es otra representación de carbohidratos. Fíjense que
ya esto es cíclico y aquí vamos a ver lo importante más adelante, las proyecciones de Howard. Es un fragmento del almidón que está presente en muchos alimentos. Y esto es importante, uno lo dibuja así por simplicidad, pero esto en verdad, uno dibuja esto de esta manera. ¿Ok? Por simplicidad uno lo dibuja así, pero esto en verdad no es de esta manera. Esto en verdad, recordemos que esto es una proyección de silla. Y para recalcar, para yo dibujar la silla, tengo que dibujar dos isómeros paralelos y después colocar un punto aquí y unir estos vértices. Aquí coloco otro punto acá, dibujo otro isómero paralelo y uno estos vértices y aquí lo hago de manera así, diagonal. Isómeros paralelos, coloco un vértice acá, aquí coloco un punto como por acá, isómeros paralelos, tengo un vértice. Esta sería la interconversión de las sillas. Recuerda lo que hemos visto. Y cómo se comienzan a nombrar. Esta es la representación del compuesto anterior. Y esto sería la amilopectina, que ya es una molécula más complicada, que vemos que tiene moléculas de glucosa, fíjense, tiene varios constituyentes funcionales principales, tiene moléculas de glucosa, moléculas de maltosa, tiene un liazón en la alfa 1,6, tiene varias posiciones entrecortantes y eso es lo que va formando la amilopectina, que al final es como una especie de estructura cíclica. Representaciones de los carbohidratos, bueno, este es el proceso metabólico. Nosotros consumimos el glucágeno, que básicamente cuando nosotros consumimos los alimentos pasan por el hígado y después entran a nuestro torrente sanguíneo y es súper importante tener cuidado con todos los constituyentes, por ejemplo, que consumimos y tener una dieta balanceada. Los granos de almidón, por ejemplo, los granos básicamente tienen muchos constituyentes de almidón, los azúcares, como ya sabemos, glucosas y demás constituyentes, pero como vemos, esto es recuerden, estamos viendo química orgánica. Para profundizar en estos detalles, esto se tiene que correlacionar con sus cursos de biología básica. Ok, esto es un parteso muy importante, hemiacetales. Hemiacetales y cetales son reacciones de ciclación. Y básicamente estas reacciones de ciclación se llaman hemiacetales o cetales dependiendo del derivado donde provengan. Cuando yo digo un hemiacetal, estoy derivándolo básicamente de un compuesto. Déjenme quitar aquí, voy a tomar una captura de pantalla para que ustedes vean. Lo estoy derivando de un aldehído. Cuando digo el término hemiacetal o cetal, está derivando de un aldehído. Entonces vamos a guardar esa imagen aquí en el escritorio como un hemiacetal para que ustedes vean cómo se produce este compuesto hemiacetal. Fíjense, nosotros hasta ahorita en química orgánica, voy a descartar todos los cambios y vamos a ver cómo va la grabación de la clase. Hasta ahorita tenemos 32 minutos, bastante bien. Entonces fíjense, vamos a abrir aquí. Y pego Whiteboard. Open. Esta es una pantalla táctil bastante útil. Okay. Cuando ustedes la abren siempre les da este mensaje porque ya está un poco desactualizada, pero a mí me gusta mucho abrirla de cualquier manera. Solo con el ratón. Y ahorita vamos a importar la imagen que estamos haciendo, que hemos hecho aquí. La tengo en desktop, hemiacetal, perfecto. Fíjense, esto que está aquí es un compuesto que se dice hemiacetal. Si ustedes se dan cuenta, el único cambio que nosotros hemos tenido acá es que estamos pasando de un aldehído, que tenemos 3 sustituyentes, esto es un carbono, ¿verdad? Este carbono está unido a un oxígeno, a otro hidrógeno y otro CH3. Estamos pasando a un carbono, que diríamos cuaternario, que tiene 4 sustituyentes. De un terciario a un cuaternario, estamos pasando de un carbono primario, bueno, sí, pudiéramos verlo como 4 sustituyentes. No utilicemos el término carbono primario, secundario, cuaternario,
porque depende del número de carbonos que tengo unido y aquí siempre tengo un solo carbono unido. Vamos a verlo como que tengo mejor. En un término tengo 3 sustituyentes, CH3 o H hidrógeno. Estoy pasando a un carbono con 4 sustituyentes, similar a como no hagamos el término cuaternario ternario. Este es un hemiacetal. Nosotros estamos viendo lo que es la parte de la química orgánica estática. Nosotros, fíjense, no hemos movido electrones. Cuando lleguemos al tema de haluro de alquilo, que es el último terma, vamos a pasar a la parte dinámica. Esto ustedes lo van a ver mucho en química orgánica 2. Básicamente esto es un mecanismo de reacción. Como un aldehído, ¿verdad? Como un aldehído, ya. Vamos a poner este carbono bien aquí. Puede llegar a ser un hemiacetal. Y bueno, lo que ocurre sencillamente es una reacción que lo van a profundizar en orgánica 2 y que nosotros vamos a ver, que es una reacción de un ataque nucleofílico, pero inicialmente comienza con una reacción ácido-base. Fíjense, yo muevo este par de electrones. Cuando digo par de electrones es porque coloco, cuando yo muevo un solo electrón, si moviera un solo electrón, es una sola flechita. Esto lo vamos a ver en el tema de reacciones orgánicas, el próximo que le voy a dar después de estereoquímica. Cuando coloco la flechita completa, significa que estoy moviendo el par de electrones. Entonces, básicamente, aquí ocurre una reacción ácido-base. Y este compuesto, vamos a borrar esto de aquí, vamos a deshacer, vamos a borrar esto de aquí, este carbono va aquí. Disculpen si hay algunos errores, es complicado dar la clase, esto ya es súper trabajo porque hay que estar abriendo las herramientas tecnológicas. Entonces cuando tengo esto que está aquí, este carbono va protonado, ahorita sí, tenía el 3 lo había colocado donde no era. Dibujar esto con el mouse a veces es un poquito complicado. Está aquí y aquí tengo mi átomo de hidrógeno. Entonces, una vez que tengo este compuesto que ya se ha protonado, yo tengo en mi molécula y en mi medio tengo un etanol. Que si ustedes quieren ser súper estrictos, vamos a dibujar la molécula de... me volví a equivocar. Si quieren ser súper estrictos, vamos a... ¿Dónde estás? Borra, aquí está. Pudiéramos dibujar la molécula de etanol como va. La molécula de etanol tiene una geometría en B igual que la molécula de agua. Entonces vamos a dibujarla así para que ustedes lo vean, CH3. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se va a formar ese compuesto? Este compuesto se forma sencillamente cuando ocurra un ataque nucleofílico. Y esto es lo que vamos a ver en el último tema, que es el más complicado de orgánica. Aquí va a ocurrir un ataque nucleofílico de aquí a este carbono, que es un carbono electrofílico que está deficiente en carga. Y básicamente lo que voy a obtener es esto que está aquí. Fíjense, ya estoy pasando de el aldehído, ¿verdad? Cuando ocurre ese ataque nucleofílico, yo no puedo unir esto. Tiene que ser un movimiento concertado para que no explote ese carbono. O sea, hay que mover el par de electrones, el doble enlace, porque si no lo mueven les quedaría... Si ustedes no mueven ese par de electrones, el doble enlace, como les digo, si yo no hubiera movido ese par de electrones, el doble enlace que está aquí, si lo hubiera dejado aquí, ese carbono explota porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 sustituyentes distintos. Entonces lo que hay es que mover ese par de electrones, el doble enlace. Y fíjense, ya estoy llegando, esto que está aquí, déjame colocar otro color, esto que está aquí es bastante parecido a esto que está acá. Ahorita, ¿qué ocurre? Ahorita lo único que ocurre es que ocurre una regeneración del medio, porque esos protones son protonados, esta reacción está ocurriendo una solvólisis y pudiéramos decir que es una alcohólisis, una metanólisis, porque el solvente es metanol. Básicamente ocurre una reacción ácido-base para regenerar los protones en el medio. Y fíjense que hemos pasado, vamos a ponerlo así, idéntico como está allá para que lo vean.
Hemos pasado de este aldehído a este compuesto que está aquí, y eso se hace mediante este mecanismo de reacción que está aquí. Entonces, lo primero que ocurre vendría siendo una activación del grupo acilo por protonación para hacerlo más electrofílico. A un oxígeno no le gusta tener carga positiva. Cuando él está cargado positivamente, él tiene una densidad de carga positiva súper grande, entonces él va a la densidad electrónica de este carbono al doble enlace, prácticamente le retira todos los electrones a este carbono, lo deja cargado parcialmente positivo. Una vez que lo deja cargado parcialmente positivo, ocurre el ataque nucleofílico sobre este carbono, generando esta estructura, queda esto protonado, es un movimiento concertado a la medida que yo ataco acá, este par de electrones suben para, como les mostré, porque si no explotaría ese carbono, y una vez que esto está protonado ocurre un grupo, el metanol sustrae esto para generar esto. Esto lo van a ver mucho en química orgánica 2, pero ese es el mecanismo de cómo un aldehído pasa a ser un hemiacetal. Entonces, cuando yo digo hemiacetales, que son derivados de los aldehídos, vamos a regresar a nuestra presentación. Estoy aquí en mi presentación. Entonces, donde ocurre en slide. Entonces, básicamente muchas son reacciones de ciclación debido a la estabilidad que le da en solución. Los carbohidratos en solución son más estables en forma cíclica, además que tienen menos acceso absorbente y por lo tanto pueden sufrir con menor facilidad reacciones de descomposición o reacciones de reacciones de degradación por accesibilidad de solvente. Entonces fíjense, esta es la ciclación. Entonces, ¿cuál es mi carbono 1? Carbono 1 aquí, bueno, ya los tienen aquí, fíjense. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. ¿Qué van a hacer ustedes? Ustedes cuando vayan a ciclar no van a hacer el mecanismo de reacción que yo hice. Eso que yo mencioné o les mostré en la lámina anterior, es un mecanismo de reacción. Les estoy mostrando las partes dinámicas de la química orgánica. Nosotros estamos viendo la estática. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo ciclo, las moléculas tienen las propiedades de ciclar. Entonces, fíjense, esto es un OH que está libre y esto es un grupo aldehído que es susceptible. Cuando yo ciclo, yo tengo que ver de qué composición me queda mi anillo, porque esto que está aquí es un anillo. Entonces, fíjense, cuando yo cicle, que es unir esta parte de aquí con el aldehído de esta manera, ¿de qué tamaño me quedó mi anillo? Claro, y yo estoy ciclando y obviamente esto se va a romper. Fíjense, yo no puedo dejar esto aquí. Aquí yo tengo la opción de borrar para... Yo no puedo dejar, perfecto. Yo no puedo dejar esto así porque este carbono quedaría 1, 2, 3, 4 y 5. Él explota, ¿ok? Eso no puede quedar así. Entonces vamos a buscar una borra ahí. No se me confundan aquí. Cuando yo ciclo este compuesto, él sigue teniendo los mismos números de átomos de carbono, pero el anillo que se va a formar va a tener una cara, dos caras, tres caras en el anillo, cuatro caras, cinco caras, porque a pesar de que esto sea un trecho aquí, aquí no hay nada, ¿ven? Esto es un enlace directo, lo que pasa es que esta es la representación y seis caras. Este anillo voy a pasar a un anillo de ciclohexano, pero que en uno de sus composiciones, o sea, básicamente va a ser esto, en uno de sus vértices, ¿verdad? Yo voy a obtener, en vez de un átomo de carbono, un hidrógeno, por ejemplo. Yo uno de esos carbonos, si yo lo viera, no lo voy a representar porque tengo que ver la estereoquímica, pero aquí yo tendría, en uno de estos tendría este carbono, uno de estos carbonos tendría generalmente, vamos a ver la más estabilidad, un OH y un hidrógeno. Ojo, esto no es la representación real, entonces tendría un OH y un hidrógeno. El oxígeno, fíjense, el oxígeno está unido a este carbono, directamente a este carbono que está aquí, voy a subrayar. El oxígeno está directamente unido a este carbono que tiene un hidrógeno y un OH. Y después yo tengo todas mis representaciones, vamos a ver otro color. Este carbono que está aquí, ¿a qué está unido? Está unido
a otro carbono. Acuérdense que esto que tiene 1H, lo estoy poniendo en posiciones de estabilidad, esto no necesariamente está bien, ¿ok? A 1H y un hidrógeno, tengo otro carbono que también está unido a otro hidrógeno y otro H. Entonces fíjense, este oxígeno de aquí está unido a este carbono que tiene un hidrógeno H, este carbono hidrógeno H está unido a otro carbono que tiene hidrógeno H, este carbono hidrógeno H está unido a otro carbono que tiene hidrógeno H, entonces ya tendría 1, 2 y 3 carbonos, he mapeado 3 carbonos de la molécula, o sea que ya salí de estos 3 de aquí. ¿Y qué me queda? Este que está aquí, que también está unido a un hidrógeno OH. Los estoy poniendo todos en ecuatorial por estabilidad, necesariamente esto no va todo en ecuatorial por estabilidad, ¿ok? Ya mapeé este carbono que está aquí, es la conversión, y ¿qué me viene? Este carbono que está unido, ¿verdad? Este carbono que está aquí, ¿cierto? Está unido a un hidrógeno y a un grupo, este de aquí, CH2OH. Entonces, eso que está ahí, esta representación que está aquí producto de la ciclación, esta representación que está aquí producto de la ciclación que yo obtengo es análogo a algo similar a esto. La representación en silla. El oxígeno está unido a este carbono 1, es como que si este fuera el 1. Cuando ciclo, ¿verdad? Voy a dejar la misma numeración, aunque así no sea verdadera. 1, este vendría siendo el que era anteriormente el 2, este vendría siendo anteriormente el que era el 3, esta vendría siendo anteriormente el que era el 4 y este vendría siendo anteriormente el que era el 5. El oxígeno que yo tenía aquí está unido directamente al 5, ¿verdad? Al carbono 5 que está acá. Y ahorita ese oxígeno va a servir de puente entre el que era el 5 y el que era el 1. Estas son cosas que se desarrollan con el tiempo, hay que irlas haciendo. No se preocupen si no lo entienden de una vez todo de golpe, ¿ok? Voy a pasar a la siguiente lámina. Eso que está ahí, esta es la forma más conveniente de representar los hemiacetales. No en configuración de silla, sino en esta configuración que está aquí, como los anillos. Estas son las proyecciones de Howard. Veremos más adelante. Tengo el hidrógeno y el OH y los tengo los coloco tanto arriba como abajo. Era similar a cuando yo les ponía, si se acuerdan, que para saber en qué posiciones estaban los compuestos que yo les hacía, esto y les dibujaba para que sacaran del anillo que si era ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, ecuatorial arriba, ecuatorial abajo, ¿verdad? Y una vez que terminaba con eso, perdón, ecuatorial, acuérdense, disculpen, pero estoy escribiendo con el mouse, hacia la arriba, hacia el abajo, hacia la arriba, hacia el abajo, hacia la arriba, hacia el abajo, hacia la arriba. Entonces ven, esto es similar a esta representación. Y tenemos varios compuestos, el pirano, el furano, ya cuando tenemos, los nombramos cuando tenemos el oxígeno unido, ya no tenemos todos esos enlaces de carbono, sino dentro del anillo tenemos un anillo heterocíclico. Yo nombro anillo homocíclico, o sea, de un solo compuesto, el ciclohexano. Esto es un anillo homocíclico, porque solamente tengo unos constituyentes normales. Cuando yo digo que tengo un heterociclo, es que uno de los sustituyentes, por ejemplo, en el caso de la piridina, que lo van a ver en el siguiente tema, que es un compuesto aromático, esto es un heterocíclico, porque el nitrógeno es parte de uno de los sustituyentes. Entonces, vamos a ver si podemos aclararles eso. Vamos a ver aquí. Vamos a ir aquí a... Perdón, vamos a abrir el navegador. Vamos a ir a Molview para que explicarles eso de los... Disculpen que cargue. Aquí, abren acá. Aquí pasan, si quieren dibujar, no, perdón. Ay, no.
2D, seleccionan, aquí vuelven a seleccionar 2D para tener toda la pantalla y aquí borran. Entonces fíjense, esto es un anillo que pudiéramos decir homociclo y esto es heterocíclico cuando yo tengo sustituyentes distintos al carbono. Esto es un heterociclo. Esto es otro heterociclo. Por ejemplo, el furano. Esto es lo que yo llamo homo y heterocíclico. Estos dos anillos son heterocíclicos. Si yo estuviera dibujando la piridina, en este caso es la pipe, si fuera la piridina sería esto que está aquí. ¿Ok? Todos esos son anillos heterocíclicos porque tengo sustituyentes distintos al átomo de carbono. Ok, ¿cómo se forman los hemiacetales? Bueno, como se los nombré con anterioridad, básicamente es un ataque nucleofílico y tenemos dos opciones. Fíjense que si yo ciclo por acá, o sea, si este era el carbono 1, vamos a siempre enumerar los carbonos. Este es el 1, este es el carbono 2, este es el carbono 3 y este es el carbono 4, ¿verdad? Si yo ciclo con el OH del carbono 4, voy a obtener un anillo de 5 miembros. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso es lo que yo llamaría que es un compuesto derivado de la furonosa. Y si ciclo por el grupo H del 6, sería un anillo de 6 miembros que vendría siendo el grupo de la espiranosa. Igualito pasaría con la ribosa de manera similar, donde estén ciclando. Ok, fíjense, una de las cosas que uno también tiene a hablar o a decir es el término de los respectivos carbonos anoméricos. Fíjense, aquí yo la glucosa está ciclando, en este caso vamos a poner el pointer láser, una glucosa cicla para formar una glucopiranosa o que sería la alfa o la beta, dependiendo cómo estén ciclando. Entonces, esto es un término que se deriva, lo del carbono anomérico se deriva de la bioquímica. El carbono anomérico aquí vendría siendo este carbono que está acá. ¿Por qué? Porque fíjense que él no es un centro quiral, pero es un precursor del centro quiral. Y esto se utiliza específicamente en carbohidratos. En los carbohidratos, un carbono aromático se hace referencia a un carbono carbonílico, esto es un carbonilo, es un aldehído, que se transforma en un nuevo centro quiral. Después de la reacción, si yo veo aquí, este carbono que se cicló, esto que está aquí en azul, esto es un carbono aromático, porque esto es un centro quiral. Porque la parte de arriba del anillo es distinto a la parte de abajo del anillo, tengo 4 sustituyentes distintos. Entonces, el término, aquí tenemos la formación de dos anómeros porque fíjense que en la molécula arriba el grupo hidroxilo va arriba y en la molécula de abajo el grupo hidroxilo va arriba del anillo. Y esto es un carbono anomérico, es un precursor de un centro quiral en el caso de los aldehídos. Y lo nombro como les digo, como anómero. Obtengo dos anómeros porque tengo dos diferentes estereoisómeros. Entonces, fíjense, yo ya les demostré cómo se formaba el el hemiacetal. Acuérdense, la diferencia es esta. Cuando yo digo fíjense el la diferencia está en cómo yo los nombro. Solo cuando yo diga hemiacetal, vamos a poner para que lo vean. Cetal o hemiacetal. Cuando yo digo cetal, resulta que deriva de una cetosa, de la ciclación de una cetosa. Fíjense, aquí yo tengo una cetona. Entonces, aquí lo que hay es una ciclación. Este es mi carbono 1, 2. A mí, siempre nombrar los carbonos. Como norma, siempre, numerar los carbonos. 3, 4,
5, 6. Una ciclación entre el grupo hidroxilo del carbono 5 con mi grupo cetona me va a dar caso a la alfa D, porque gira la luz polarizada en ambos sentidos. Alfa D fructofuranosa. Ese sería el caso del hemicetal. Del hemicetal. Cuando yo digo que es un hemiacetal, es que está derivando, esta que está aquí significa aldehído. Entonces aquí, si yo quisiera formar un hemiacetal, en este caso, el sustituyente que debería haber aquí es un hidrógeno. Entonces recuerden, hemicetal es la ciclación de una cetona. Hemiacetal es la ciclación de un aldehído, ¿ok? Y esto me da distintos grupos. En este caso, con los hemiacetales tenemos fructosa. Tenemos ejemplo de formación de hemiacetales y, como les digo, aquí con el apuntador láser lo vemos. Estoy ciclando el grupo hidroxilo del carbono, el grupo H del carbono 5. Siempre nombren los carbonos, por favor, con el carbono 1. Fíjense, esto es un hemiacetal en la glucosa. En el caso de la fructosa sería hemicetal porque aquí este hidrógeno no está, lo que está es un grupo CH2OH. Y de manera sencilla, como les había dicho con anterioridad, en verdad esto está representado como una silla que tengo posiciones, de nuevo, sí, axiales arriba, axiales abajo, axiales arriba, axiales abajo, axiales arriba y las posiciones ecuatoriales. Ecuatorial está por arriba. Recuérdense que ecuatorial es más estable que axial porque no tengo repulsiones. En cambio en axial sí tengo repulsiones 1,3 diaxiales, o sea aquí son estas repulsiones. Si esto es 1, esto es 3, pero si me voy, y este sería 5, pero si me voy para acá, estaría también a 3 posiciones. Y de nuevo, si el ecuatorial estaba arriba, ecuatorial abajo, ecuatorial arriba y ecuatorial abajo. Esta es la forma correcta de que yo tengo de representar este tipo de compuestos. Entonces, esto ustedes lo tendrían que sacar, se los puedo dejar como tarea. Pero ¿cuál es la configuración más estable aquí? La configuración más estable de este isómero es aquella que tenga el grupo más voluminoso en las posiciones más cercanas. Por ejemplo, este sería si yo veo estas isómeros, fíjense, el grupo CH2OH está aquí arriba en axial. Aquí hay repulsiones muy, muy, muy grandes. ¿Cierto? Mientras que en posición ecuatorial no va a haber repulsiones tan grandes. Entonces, el isómero más estable debería ser en posición ecuatorial por el grupo metilo. Pero esta molécula tal vez no es tan inestable como se esperaría, y disculpen, por algo que hay aquí. Fíjense, este OH que está aquí, yo lo voy a desmembrar, lo voy a separar. Este OH está de esta manera. Entonces, el más estable es en posición ecuatorial, pero la posición axial aquí no se ve tan desbeneficiada porque del otro lado tengo esto, ¿verdad? Hidrógeno, hidrógeno. En el carbono estoy comparando, voy a ponerles otro color, estoy comparando esto con esto para explicarles. La posición ecuatorial es la más estable, pero les voy a explicar por qué tal vez la axial no se ve en este caso tan desfavorecida. Oxígeno, hidrógeno. Estos dos compuestos, en las posiciones 1 y 3, pueden formar lo que se denomina un puente de hidrógeno aquí. Entre este oxígeno que está aquí, lo que pasa es que lo estoy poniendo, y este hidrógeno que está aquí, porque este hidrógeno está unido a un grupo electronegativo, él está parcialmente cargado positivamente, el de oxígeno está cargado parcialmente negativamente, ¿verdad? Mientras que este oxígeno está cargado parcialmente negativamente porque está unido a un grupo hidrógeno que está cargado parcialmente positivamente. Eso hace que se forme un puente de hidrógeno, y ese puente de hidrógeno es lo que va a hacer que las moléculas, esa posición axial pueda en teoría estabilizarse un poco.
Ven, aquí tengo las repulsiones, pero esa posición axial se puede medio favorecer por mi puente de hidrógeno, ¿ok? Entonces fíjense, lo que les estoy diciendo aquí. En las conformaciones axiales son más estables donde tenga menos interacciones 1,3 de axiales. También debajo del anillo yo tengo repulsiones electrostáticas. Entonces eso no va a ser favorable. Pero esta configuración axial no está tan desfavorecida como otras configuraciones, a pesar de que la ecuatorial es más estable, porque tengo puentes de hidrógeno que en cierta manera me pueden congelar la molécula. Pero sigue variando la estabilidad. Ok, ahorita vamos a terminar ya casi para culminar esto, la proyección de Howard. Para culminar la clase, la proyección de Howard y el tema de estereoquímica es una proyección que facilita las visualizaciones de formas cíclicas, especialmente en carbohidratos, es donde más se utiliza. Esta vendría siendo una proyección de Howard. Entonces, ¿cómo es la proyección de Howard? Yo tengo que colocar siempre, y ya les voy a nombrar las reglas, dibujar mi anillo de ciclo hexano, ¿verdad? Mi ciclo, y colocar mi átomo de oxígeno, pero vamos a verlos paso a paso. Entonces, ¿qué va arriba y a la derecha? Arriba y a la derecha va mi átomo de oxígeno, siempre en la orientación de Howard. Reglas útiles. Entonces, lo que van a hacer primero, y voy arriba y a la derecha van a colocar siempre su átomo de oxígeno, siempre en la proyección de Howard. El grupo CH2OH que tengan en la molécula va arriba en los azúcares D. Eso es importante. Si es un azúcar D, este señor, el grupo CH2OH va hacia arriba. Ok, entonces ya sabemos que si no es un azúcar D, sería la inversa, ¿verdad? Un azúcar L debería ir hacia abajo. Los azúcares alfa, ok, un alfa, que poseen los grupos CH2OH y el grupo hidroxilo en el carbono aromérico. Acuérdense, el carbono anomérico viene siendo el carbono que fue precursor del centro quiral, que ocurrió la ciclación en posiciones trans. Entonces, si es alfa, si es una molécula alfa, si es un azúcar alfa, el grupo CH2, recuérdense, si es D, el CH2OH hacia arriba. Entonces, primero dibujo el oxígeno, siempre hacia arriba. Si es D, CH2OH hacia arriba. Si es alfa, el CH2OH y el grupo hidroxilo, ¿verdad?, que está en el carbono anomérico, que es el precursor del centro quiral, va en posición trans del anillo. Y si es un azúcar beta, el grupo CH2OH y el grupo hidroxilo están en posición cis al anillo. Ejemplo de una ciclación de L-D-galactosa. Fíjense, aquí ya le están diciendo qué significa, que sería D, el grupo CH2OH va arriba al anillo. Y es alfa, significa que irían en posición trans el grupo CH2OH y el hidroxilo, el carbono anomérico. Proyecciones de flecha que ustedes tienen que colocar, o sea, estos son, yo generalmente no hago estas inversiones, pero aquí lo que les está diciendo sencillamente es que fíjense que la ciclación la estamos como, sí, es para que ustedes lo vean más fácil, o sea, sencillamente esta ciclación estaba aquí, ¿verdad? Y la están como pasando, está como fuera del anillo, no la están pasando dentro del anillo, pero la están poniendo para que ustedes vean más fácil la interconversión. Y sería de esta manera. Entonces, dibujé primero, el OH arriba y a la derecha, el CH2OH es D, y por lo tanto si es D, va arriba del anillo, ¿verdad? Y si está en posición, le están diciendo que es alfa, estos señores están en trans. Fíjense cómo es fácil dibujar el azúcar con los nombres. Primero dibujo el anillo de 5, el grupo OH, después D significa el CH2OH hacia arriba, alfa significa que el grupo OH, el carbono anomérico, está trans a este compuesto, y ahí dibujé la estereoquímica.
Y tengo una mezcla de ejercicios que ustedes pueden ver cómo hacerlo. Fíjense de nuevo. De arriba, alfa, estos señores en trans. De arriba, beta, estos señores en cis. Bueno, y aquí tenemos las uniones, ya cuando estamos haciendo, podemos tener reacciones de hidrólisis. Cuando yo digo una hidrólisis es que esta es mi macromolécula, la maltosa. Perdón. Vamos a dibujarlo. Esta es mi macromolécula, mi maltosa. Cuando yo digo que es una reacción de hidrólisis es que ocurrió una ruptura y se descompuso en ambos compuestos. Y cuando es una condensación es que los dos compuestos por separado forman un mismo compuesto. Básicamente una reacción de condensación en química orgánica, cuando lo vean química orgánica 2, es una reacción de adición-eliminación. Aquí tenemos, por ejemplo, la formación de enlaces glicosídicos, ¿verdad? Que todo esto ya lo deben haber visto en biología. Pero, como ustedes saben, el enlace glicosídico vendría siendo en este caso el oxígeno, que es un enlace covalente que une a dos monosacáridos. Estos son monosacáridos de azúcar. El enlace glicosídico es un enlace súper lábil. Fíjense, son 6 átomos de carbono, 5 átomos de carbono. El oxígeno está haciendo la unión aquí. Entonces ese sería el enlace covalente que une dos compuestos o dos diferentes hidratos de carbono, vendría siendo nuestro enlace glicosídico. Esta es la proyección de Fischer de un ciclo. Básicamente esto que está aquí, aunque recordemos que esto no se representa así, podemos verlo como una proyección de Fischer. Y con esto que está aquí, con lo que hemos visto, hemos terminado lo que es el tema de estereoquímica. Nosotros ya habíamos visto lo que era la parte de la quiralidad de distintos centros quirales, aparte del carbono. Y con esto podemos decir, por dar por terminado el tema de estereoquímica. Recuerden que el examen lo vamos a presentar básicamente la semana del 20 en horas de la tarde. Va a ser modalidad online. Esta presentación voy a tratar de subírsela ahorita. Y bueno, con esto damos por culminada la clase. Muchísimas gracias por su atención, muchachos. Y que tengan feliz día. Les estaré avisando por el grupo de Facebook cuando la clase esté montada. Cualquier duda, recuerden que me escriben, me consultan o me preguntan en la facultad. Feliz día.